Bueno, ya está anunciado y ahora lo tenemos ahí en pantalla el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Mónica, muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto y el interés de conversar. A ver, la pregunta del millón, a ver si nos puede resolver la duda. ¿Hay o no hay fuegos artificiales en Valparaíso? No tenemos aún la confirmación. Pensábamos que la íbamos a tener durante la tarde por información extraoficial que habíamos recibido, pero parece que todo va bien encaminado. Y probablemente en el transcurso de la mañana del día jueves, es decir, de mañana, debiésemos tener ya despejada esta incertidumbre que ustedes muy bien cubrían en la nota, que está generando ruido en una de las noches turísticas más importantes que tiene la ciudad de Valparaíso. O sea, mañana en la mañana tendríamos la confirmación y los trascendidos son que todo va bien encaminado. Esos son los trascendidos. Se dice que las noticias malas son las primeras que se conocen. Ahí va mi optimismo. No, pero usted tiene alguna información. Usted mismo habló de trascendidos, no fui yo. Usted habló de trascendidos positivos, así que todo va bien encaminado, dijo usted, para una noche que la sola noche de Año Nuevo deja 100 millones de dólares, evidentemente en medio de crisis económica aún más relevante, sobre todo para los pequeños operadores de turismo, pequeños comerciantes. Sabe que harta gente nos preguntaba a través de las redes sociales. Pueden estar los fuegos artificiales vencidos 2 años, pero estos que incautaron tienen 3 años de vencimiento. La pregunta es, ¿quién compra estos fuegos y cómo le venden o cómo recibe y paga por fuegos artificiales vencidos de 3 años y se pueden ocupar solo con 2? ¿Cómo fue eso para que le explique lo que nos están viendo? Sí, claro. Hay que distinguir dos cosas, Mónica. Una cosa tiene que ver con la autorización administrativa que una persona que comercializa fuegos artificiales tiene, dado por el reglamento que está vinculado a la Ley de Control de Armas. Ese reglamento señala en su artículo 304 que el plazo para comercializar fuegos artificiales es de 2 años. Y otra cosa es el vencimiento por obsolescencia, es decir, por uso o no uso de los fuegos artificiales, que en general, en el rubro de los fuegos artificiales, están siempre cercanos a los 10 años. De hecho, estos fuegos artificiales que el proveedor al que el municipio de Valparaíso adjudicó mediante una licitación pública tiene en su poder, son, según el fabricante que los produjo en China y que este proveedor los compró, tienen una vigencia de 10 años. Estamos hablando que, según el fabricante en China, vencerían el año 2029. Se ha generado una confusión porque precisamente se habla de un plazo de 2 años, pero es una autorización administrativa. Eso no quiere decir que los fuegos estén necesariamente vencidos en malas condiciones. Ahora, de todas formas, hay un laboratorio que depende de la Dirección General de Movilización Nacional, que es el IDIC, que en la ciudad de Copiapó realiza las pruebas para certificar que los fuegos artificiales cumplen con todas las normas y seguridades que un espectáculo de la envergadura del que vamos a tener este fin de semana debe cumplir. Pero no quiere decir que los fuegos estén malos o vencidos. Según el fabricante, los fuegos vencen en un plazo de 10 años. ¿Entiende, no? Ya, entiendo la diferencia, sí. Pero el que no esté el permiso, ¿de quién es responsabilidad? Es responsabilidad del proveedor. Lo que hacen los municipios, en este caso... Del privado que vendió, del privado que vendió. Ya, exactamente. Okay. Eso quería saber. Al que municipio adjudica mediante una licitación pública, ese privado declara en la licitación que cumple con todos los requisitos que la ley contempla. Ustedes se pueden, si es que en el fondo llegan a no tener el permiso, en el peor de los casos, ustedes que demandan, se querellan, no sé, o sea, ¿alguien les responde en el fondo por el daño causado eventualmente si es que los trascendidos positivos no fueran tales? Sin duda. Y esa es responsabilidad del proveedor. O sea, ustedes van a ejercer ustedes todas las acciones legales para resarcirse de un eventual daño si es que eso termina siendo así. Completamente, Mónica, es lo que nos corresponde. Eso queremos saber. Sí. Ya, ahora hablemos de la fiesta. Usted dijo, con o sin fuegos artificiales, fiesta va a haber. Es una fiesta de 3 días
y quiero preguntarle un poco brevemente, porque tenemos poco tiempo, que cuenten qué va a consistir aquello. De nuevo, pensando sobre todo en los pequeños comerciantes, en los que viven de esto y que nos importa también que la gente sepa que puede ir igual, y lo otro también que responda a las críticas que han habido respecto del costo que tiene también esta fiesta, y algunos concejales dicen que usted no lo sociabilizó muy bien con ellos tampoco. Bueno, usted bien comentaba, Mónica, que el solo fin de semana de Año Nuevo le reporta al turismo 100 millones de dólares. Nosotros estamos haciendo una inversión con una fiesta que representa, por ejemplo, en comparación a otros festivales que realizan, una inversión muchísimo menor y que contribuye a un espectáculo gratuito y de calidad para los vecinos de Valparaíso y para los turistas, que contribuye, como usted decía, a la reactivación de la economía local. El día jueves vamos a tener a 31 minutos, el día viernes, es decir, mañana va a estar 31 minutos, por tanto tiene un carisma familiar. El día viernes va a haber una noche más porteña con los cracks del puerto, y en la previa de Año Nuevo va a estar Chico Trujillo. Esta es una fiesta que en definitiva, cuando uno revisa sus costos, se encuentra dentro de lo que en general un municipio puede realizar responsablemente. Valparaíso además es ciudad UNESCO musical desde hace 2 años atrás, y por tanto esto tiene que ver con el sello productivo, industrial, recreativo, cultural, patrimonial que tiene nuestra ciudad. Yo no comparto las críticas de aquellos que han cuestionado esta fiesta. Esta fiesta fue, en cuanto a sus costos, en cuanto a sus condiciones, informada al Consejo Municipal. De hecho, la instalación del escenario, de la iluminación, fue tratada como un tema en un consejo extraordinario, y yo pienso que aquí hay que mirar lo positivo. Además es una fiesta que tiene un carácter solidario. Vamos a estar recibiendo el día jueves, mañana, donaciones para artículos de aseo para los damnificados del incendio de Viña del Mar. El día viernes vamos a estar recibiendo alimentos para mascotas y otros elementos que queremos poner a disposición de los damnificados. Es un fin de semana de puras oportunidades, y lamentablemente esta demora ha generado una incertidumbre en el rubro del turismo. Yo le quiero mencionar, Mónica, que nosotros cuando nos enteramos de esto, que fue a principios de diciembre, oficiamos al Ministerio de Defensa y a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Movilización Nacional el 6 de diciembre para hacer precisamente lo que está pasando ahora. Dos cosas entonces, alcalde, dos cosas entonces. Primero, que se hagan las pruebas, en definitiva. Primero, ¿no es verdad entonces que usted, no dicen la verdad según usted los concejales que dicen que usted no sociabilizó los costos y no preguntó de la organización de la fiesta? ¿No es verdad entonces, según usted? Ese fue un tema conversado por lo menos en 2 consejos municipales, Mónica. De hecho, hubo un consejo que hicimos especialmente para discutir, por ejemplo, los costos de la instalación del escenario de 3 días en la Plaza Sotomayor. O sea, usted dice que no es verdad. Ya. Y por otro lado, ¿han dado lento entonces las autoridades respecto del otro tema, de los fuegos artificiales? Usted dice que ofició a tiempo. ¿Han dado lento entonces desde el Ministerio de Defensa lo que debiera haber respondido antes, según usted? Mire, yo le voy a comentar que para los fuegos artificiales 2020-2021, es decir, para los 2021-2022, para los anteriores, tuvimos el mismo problema. Y se hicieron las pruebas sin generar toda la batahola, y los fuegos se lanzaron y estaban en buenas condiciones. Es decir, aquí lamentablemente creo esto se debería haber manejado de una forma distinta para no haber generado esta incertidumbre en los emprendedores turísticos de la región de Valparaíso. Nosotros oficiamos 2 veces, el 6 de diciembre y el 14 de diciembre, precisamente proponiendo mecanismos de salida frente a esta situación que se había generado con este proveedor. El responsable principal es el proveedor. Eso yo no quiero, en ese sentido, no quiero asignar responsabilidades que no corresponden. Pero esto podríamos haberlo resuelto de una forma distinta hace por lo menos 2 o 3 semanas. Pero usted me dice entonces que el Ministerio de Defensa anterior fue más diligente que el de ahora. Resolvió incluso sin tanto polvo comunicacional, por decirlo así, un problema que era similar. Ya, o sea, el gobierno anterior en que estaba... de una forma distinta. Ya, el gobierno anterior resolvió creo que mejor. Contribuyó a la certeza de la fiesta. Ya, o sea, el gobierno anterior resolvió mejor. Sin duda, sí. Ya. Ahora, me llama la atención algo. Igual yo agradezco la disposición que ha tenido la ministra de Defensa y el subsecretario de las Fuerzas Armadas para resolver esto, pero se resolvió de una forma distinta y mucho más veloz con el gobierno anterior, efectivamente. Ya. Estamos hablando del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Me llama la atención
Se sonríe el alcalde, empezó a sonreír de nuevo, yo creo, porque me llama la atención que usted le escribió una carta al presidente Gabriel Boric para intentar salvar, junto a otras personas, el Año Nuevo en el mar. Yo no quiero preguntarle la carta, lo que me llama la atención es que le haya escrito una carta. ¿Usted no tiene la posibilidad de llamarlo, no lo llama por teléfono al presidente? Bueno, le escribimos una carta al presidente, Mónica, no porque queríamos molestar al presidente con este tema. Porque no, pero si no le estoy preguntando eso. Quiero explicarle el sentido de la carta. Después voy a la pregunta, no quiero escabullir a la pregunta. Porque nos queda poquito rato, alcalde. Lo sé, lo que pasa es que fue el Ministerio de Defensa que puso este tema en manos del presidente. No fuimos nosotros que escalamos el tema al presidente. Quiero ser muy claro en eso, porque hay quienes dicen... como no se pudo resolver esto por los municipios, se está molestando el presidente con esto. No, para nada. Esto si yo no iba a eso, yo solamente lo estoy usando... en manos del mismo gobierno este tema. Ahora, sobre lo segundo que usted me comenta... Lo estoy usando como una excusa, alcalde, estoy diciendo... lo estoy usando como una excusa derechamente para preguntarle por su relación con el presidente. Usted le escribe una carta por el Año Nuevo en el mar. ¿Usted no habla con el presidente por teléfono? ¿Hace cuánto que no habla? Hace un buen tiempo, en términos telefónicos, en algún momento conversamos otros temas de otra envergadura, y lo que corresponde a una autoridad como un alcalde respecto al presidente es utilizar las vías formales para poder abordar una dificultad como la que vivimos como ciudad. Sí. Pero creo que lo importante no es eso, lo importante es que... No, pero si la entrevista la hago yo, pues, alcalde, si la entrevista la hago yo, pues. Pero no, ¿sabe por qué se lo estoy preguntando? Porque obvio que para plantearle un tema así hay que usar los canales formales, yo entiendo, pero lo que yo quiero indagar en el fondo y lo que la gente también se pregunta es ¿qué pasa hoy día con la relación suya con el presidente de la República en términos políticos? Porque ustedes eran súper cercanos, estuvieron juntos en el Frente Amplio, en fin, ¿para qué vamos a contar toda la historia hacia atrás? Y la pregunta es, ¿en qué estado está hoy día su relación política con el presidente de la República? Es una relación, Mónica, como alcalde y presidente, es una relación de carácter institucional y formal dentro de las responsabilidades que ambos como autoridades tenemos. Quizás en una entrevista que me pueda hacer más adelante le pueda comentar más detalles, si usted gusta. No, si le voy a seguir preguntando un par de cosas más. Quisiera saber cómo cree usted que tomó el rumbo el proceso constituyente, el nuevo proceso constituyente. ¿Qué juicio tiene usted de ese proceso? A mí me parece que se va a cometer un grave error con lo que se está legislando en el Congreso. ¿Por qué? Porque es un proceso que carece de profundidad democrática, de legitimidad. De hecho, quieren hacer una constitución en 5 meses, cuando la principal crítica que se le hacía a la Convención Constitucional era que precisamente en el tiempo que tenía no pudo terminar la convención. O sea, el proyecto de constitución decentemente, lo que va a arrojar ese espacio va a ser un texto que yo creo no va a dar el ancho. Y además, en estricto rigor, Mónica, lo que hay ahí es básicamente la extensión del poder del Senado al proceso constituyente. Es como una especie de revancha al Senado respecto a aquellos que habían planteado la eliminación como institución. El control que hay del Senado respecto al comité de admisibilidad, esta figura oscura, diría yo, de 14 personas que van a determinar si lo que definen los expertos, que ya son elegidos por cuoteo político, y los consejeros constitucionales, se ajustan o no a las bases institucionales. A mí me parece que, de verdad, la historia se nos presenta en este caso no como tragedia, sino que como una comedia. Creo que la clase política está cometiendo un grave error y que creo que más adelante puede costarle al país muy caro. ¿Por qué puede costarle muy caro al país, según usted? ¿Qué es lo que proyecta? Porque va a ser un proceso constituyente que, a mi juicio, va a estar completamente apartado de las necesidades de la ciudadanía, completamente desenchufado, sin canales de comunicación. O sea, ya el hecho de que las personas que van a redactar la Constitución, porque en estricto rigor, Mónica, los que van a redactar la Constitución son expertos. Los elegidos democráticamente van a dar su like o un like, como se dice, respecto a lo que va a ser redactado además en enero, en febrero, cuando la gente está pensando en otra cosa. Es decir, el ojo vigilante de la ciudadanía en este proceso no va a estar. El proceso está hecho además también dentro de un plazo que al final a los únicos que les termina conveniente son a los nuevos y viejos partidos tradicionales que
que hoy día básicamente protagonizan el proceso. A todo esto van a empezar a trabajar en marzo, porque se cambió el proyecto, el calendario se cambia, comienzan a trabajar en este anteproyecto los expertos en marzo. Pero más allá de los meses, ¿no es injusto lo que usted dice? A ver, ¿desde qué perspectiva? Primero, que hay un proceso, se supone, de participación a través de las universidades acreditadas. Segundo, yo le pongo el panorama y usted después me dice si lo sigue encontrando así, que probablemente lo sigue encontrando así, pero es justo poner todos los temas frente a la mesa. Y lo otro porque el Consejo no sé cómo se llama, el Consejo Constitucional, el de los 50 elegidos, ellos pueden redactar sus normas. No es vinculante, el anteproyecto que les presenten no es vinculante, según dice la reforma constitucional que habilita este segundo proceso constituyente. Y tercero, porque, digamos, claro, es cierto, los expertos y las expertas son elegidos por el Congreso, no solo por el Senado, sino que por la Cámara de Diputados. También está este comité de admisibilidad que usted menciona, son 3 instancias. ¿Usted no le reconoce tampoco legitimidad a ese consejo elegido que no tiene la obligación de acatar lo que digan los expertos? Sin duda, a ver, voy por parte. Creo que este va a ser un proceso por lo que uno puede revisar el acuerdo donde la participación popular no va a ser la protagonista. Es muy valioso que evidentemente las universidades se vinculen del proceso, pero las universidades Chile Católica son universidades que en general accede la élite, por regla general. Y son universidades que pueden hacer un aporte muy importante, pero ¿por qué, por ejemplo, no pensar en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos o en los mismos municipios como herramientas para canalizar la participación? Eso está completamente vedado porque es un proceso que está controlado por una élite política que no entiende las lógicas de los territorios. En segundo lugar, evidentemente, un consejo electo democráticamente, Mónica, como usted sugiere, tiene legitimidad democrática. Yeah. El problema no es ese. El problema es que el sistema electoral y la forma en que está pensado el proceso está hecho a medida de los partidos políticos que hoy día existen y no le da posibilidad ni a los movimientos sociales, ni a los territorios, ni tampoco a los pueblos originarios autónomamente, sin mediar partidos políticos, poder participar en esta elección. Eso me parece, de verdad, una limitante democrática tremendamente grave. Se dice de que por responsabilidad de los independientes y de los pueblos originarios y de los movimientos sociales el proceso fracasó. Eso, a mi juicio, es una falsedad y es una forma de justificar este acuerdo elitario que va a engendrar, Mónica, no solamente desafección, sino que, porque además las prioridades hoy día de la ciudadanía están puestas en otro lugar. Crisis económica, seguridad, salud, pensiones, sino que además va a ir engendrando más malestar. Y por tanto el remedio que se está utilizando para resolver la crisis política e institucional que existe va a terminar, puede terminar siendo peor que la enfermedad. Alcalde, bueno, dar cuenta que el proceso anterior, con el cual usted sentía mayor cercanía, tampoco supo interpretar a la gente, si tuvo ese rechazo enorme de parte de la ciudadanía, ¿no? O sea, con ese nivel de rechazo es evidente que tampoco lo supo interpretar. Ahora, ¿qué opina usted o qué percibe usted cuando el presidente de la República sostiene que es mejor un acuerdo imperfecto que no tener ningún acuerdo y quedarse con la Constitución actual? A mí me parece que el gobierno en esta materia en particular asumió una posición de renuncia. De renuncia a una cuestión que a mi juicio es básica. Si vamos a pensar de que necesitamos un texto constitucional que supere el de la dictadura y el que nos lleve, incluso tomando lo mismo que el ministro Jackson dijo hace un par de días atrás en una entrevista en un diario, él señalaba de que el gobierno querría fundar las bases del estado de bienestar. Lo mínimo que uno tiene que realizar es velar porque el proceso constituyente sea profundamente democrático. Y este proceso constituyente que se está construyendo no cumple con ese estándar. Podrán vestirlo de cualquier forma, podrán en definitiva decir cualquier cuestión, pero en estricto rigor es un proceso que no resiste, a mi juicio, el juicio de la democracia. Yo estoy de acuerdo con usted con que el texto anterior no interpretó a la mayoría de los chilenos,
Pero eso quiere decir que tenemos que irnos al otro extremo y regalarle el proceso constituyente y la posibilidad de una nueva constitución al Senado, al control del Senado, que además está dominado por poderes conservadores, y a un grupo de expertos que no va a ser elegido por la gente, que en estricto rigor va a elaborar el texto, que posteriormente va a recibir quizás un par de modificaciones de los consejeros. ¿Y el Senado no es democrático? ¿El Senado no le parece democrático si surgió de la votación de las chilenas y los chilenos? El Senado es democrático para efectos de dictar leyes, para efectos de cumplir con el mandato que la ley y la Constitución le otorga. Pero el Senado no tiene en su poder el poder constituyente. El poder constituyente está en el pueblo. El poder constituyente está en la ciudadanía, no en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Ya, pero la Constitución que tenemos actualmente dice que entre el Senado y la Cámara de Diputados tienen que hacer un proyecto, habilitar un proyecto, y de esa manera el poder constituyente, de alguna manera, derivado de la gente, vuelve a ellos para habilitar un proceso, y este es el que decidieron. Digamos, teniendo la Constitución actual, sí, eso es lo que hay. Le entiendo, pero la Constitución anterior no contemplaba la posibilidad del plebiscito para poder definir el mecanismo, tanto sí, determinar si queríamos una nueva Constitución y cuál era el órgano que le iba a elegir. Eso no estaba en la actual Constitución. No. Se estableció, por eso le digo que aquí está en juego el futuro del país. Entonces, cuando yo veo el acuerdo, digo, ¿por qué retrocedimos tanto de lo que se había avanzado, ni siquiera en el texto de la Convención Constitucional? Pero es que necesitan los votos del sino que en la forma democrática. Sino que, alcalde, mi pregunta es, ¿de dónde saca los votos si no es con acuerdo entre un sector y otro, entre varios sectores, de hecho, porque ya son como varias oposiciones y varias alianzas? O sea, si no llegan a acuerdo, ¿de dónde saca los votos para hacer la modificación constitucional para habilitar un nuevo proceso? ¿Por qué Chile Vamos tendría que ceder más? ¿Y cómo conseguiría usted que cedan más? Bueno, yo no manejo la aritmética parlamentaria y ya no estamos en ese supuesto, pero hubiese sido mucho mejor haber hecho un nuevo plebiscito de entrada, por último, que era lo que también había planteado varios partidos. Ahora, el problema de fondo, Mónica, es que mientras los parlamentarios resuelven esto, la ciudadanía mira sin ningún tipo de interés o de vinculación. Es como si viviésemos en realidades paralelas. Entonces, yo creo que más que dejar a la sociedad como espectadora, lo que hay que construir es que la sociedad sea protagonista. El proceso constituyente anterior no se logró por la venia de los parlamentarios, se logró porque la sociedad chilena fue protagonista y exigió un cambio constitucional. Y se ganó el derecho a decidir cómo iba a ser ese cambio constitucional. ¿Por qué el Congreso, por qué el gobierno tiene que retroceder en eso? ¿Por qué le tiene que privar a la gente resolver la forma en que se va a dotar su nueva constitución, la constitución que nos tiene que representar a todas y todos, incluso con la lógica de la casa de todos? Alcalde, cierro, porque se nos acabó el tiempo, cierro solamente preguntándole, me imagino que si usted cree interpretar ese anhelo, su partido va a lograr disputar espacios de poder y va a conquistar el favor ciudadano para lograr tener esos espacios de poder, porque si no, quiere decir que no está interpretando usted va a crear un partido político, por si la gente no sabe, está en ese proceso. Me imagino que la gente lo va a tener que respaldar, porque si no, quiere decir que tampoco usted interpreta ese sentir. Sin duda, Mónica. De hecho, yo creo que en la política actual y cómo está el escenario de la sociedad chilena, nadie podría arrogarse la representación del malestar que hoy día existe. Nosotros nunca lo hemos hecho. Yo soy parte, y usted lo señala muy bien, de un movimiento que es Transformar, que tomó la decisión durante el año 2023 de legalizar una herramienta que es básicamente un partido para competir ante el cierre que a los movimientos sociales, los territorios y los independientes realizaron los partidos políticos. Hoy día no hay posibilidad de competir contra el actual sistema político si no es inscribiendo una herramienta legal. Y eso es lo que vamos a hacer. Y evidentemente vamos a poner a disposición de la sociedad nuestra propuesta. Y será la gente la que decida. Yo creo que no hay que tener el miedo a la opinión, exacto, decisión y a la soberanía popular. Vamos a ver qué dicen las urnas entonces, que finalmente son las que zanjan o las que deben zanjar. Sabemos que hay otros casos en que no es así. Estas disputas políticas. Alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos que lo que hablábamos al principio, que los trascendidos positivos se concreten mañana y puedan tener fiesta y fuegos artificiales en el puerto. Muchas gracias, Mónica, por sus buenos deseos y saludarla a usted y a todo el equipo CNN, que tengan un excelente 2023. Muchas gracias.